¿Alguna vez has sentido que guardar la ropa, el rosario o las fotos de alguien que partió no es solo nostalgia, sino algo más profundo? Santa Teresa de Ávila reveló lo que el alma siente cuando conservas sus objetos personales, y lo que descubrió cambiará tu manera de recordar para siempre. En el siglo XVI, mientras España ardía en guerras y la Iglesia atravesaba tiempos de reforma, Santa Teresa de Ávila vivió una experiencia mística que pocas almas han experimentado. Durante uno de sus éxtasis más profundos, el Señor le permitió comprender algo que la humanidad había ignorado durante siglos: lo que realmente siente un alma cuando alguien en la tierra conserva sus objetos personales. No se trata de superstición ni de creencias populares. Santa Teresa lo escribió con claridad en sus cartas privadas y en sus conversaciones con sus hijas espirituales del Carmelo. Ella misma guardaba con reverencia los objetos de quienes habían partido, pero no por apego sentimental, sino porque sabía algo que tú estás a punto de descubrir. Hoy vas a conocer los 5 sentimientos exactos que experimenta el alma de tu ser querido cuando tú conservas su ropa, su rosario, sus fotos, sus libros. Y lo que descubrirás no solo te consolará, también te dará paz interior y claridad espiritual sobre algo que probablemente te ha inquietado durante años. Si sientes en tu corazón que conservar esos objetos es un acto de amor verdadero, escribe en los comentarios: conservo tu memoria con amor eterno. Escucha este video completo porque al final descubrirás el gesto silencioso que transforma lo que el alma percibe. Pero antes necesitas conocer los 5 sentimientos que Santa Teresa reveló para entender por qué ese gesto es tan poderoso. Manifiesta tu intención espiritual. Dale like si deseas que el alma de tus seres queridos reciba luz divina. Y suscríbete si buscas consuelo auténtico para sanar tu duelo. Santa Teresa de Ávila no fue una mujer común. Nacida en 1515 en la ciudad de Ávila, España, esta mujer de profunda oración y experiencia mística dedicó su vida entera a comprender los misterios del alma, de la muerte y de la vida eterna. Pero hubo un día, en el año 1562, cuando el Señor le permitió ver algo que cambiaría para siempre su manera de entender el vínculo entre los vivos y los muertos. Estaba en oración profunda en su celda del convento de la Encarnación. Sus hijas espirituales relatan que entró en un éxtasis tan intenso que su cuerpo quedó suspendido en el aire durante más de 1 hora. Cuando volvió en sí, tenía el rostro bañado en lágrimas y las manos temblaban. Lo que había visto no era el cielo ni el infierno, era algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Había visto lo que sienten las almas cuando los vivos conservan sus objetos personales. Santa Teresa escribió en una carta privada a una viuda de Salamanca: «Hija mía, no temas guardar lo que fue suyo. El alma lo sabe, el alma lo siente, y en ese sentir hay más de lo que imaginas». Esas palabras, aparentemente simples, escondían una revelación mística de 5 niveles. 5 sentimientos exactos que experimenta el alma del difunto cuando tú conservas su ropa, su rosario, su perfume, sus cartas, sus fotos. Y el primero de esos sentimientos es el que menos se menciona, pero el más inmediato. Cuando conservas los objetos personales de alguien que ha partido, el alma experimenta reconocimiento profundo de que su paso por la tierra no fue olvidado. No se trata de vanidad ni de apego terrenal. Se trata de algo mucho más delicado. El alma percibe que su vida tuvo peso, tuvo valor, tuvo significado. Y ese reconocimiento le otorga una forma de consuelo que pocas personas comprenden. Santa Teresa lo explicó así en sus escritos: el alma que parte sabe que dejó huellas, pero solo cuando alguien conserva lo que tocó, lo que usó, lo que amó, esas huellas se vuelven visibles ante Dios como testimonio de una vida vivida. Es decir, los objetos que guardas no son solo recuerdos tuyos, son testimonios del alma ante el tribunal divino.
Son pruebas de que esa persona existió, amó, sufrió, oró, trabajó. Imagina por un momento el ropero de tu madre, ese vestido que nunca te atreves a donar, esa blusa que todavía huele a su perfume aunque hayan pasado años, ese rosario desgastado que llevaba en el bolsillo cada domingo. Cada vez que abres ese ropero y miras esos objetos, algo invisible pero real ocurre en el plano espiritual. El alma de tu madre lo percibe. Y en ese instante experimenta ese primer sentimiento, reconocimiento. No es que el alma necesite esos objetos para existir, no es que esté atada a ellos, pero Dios, en su misericordia infinita, permite que el alma sepa que su memoria sigue viva. Y eso, según Santa Teresa, es un acto de amor divino hacia las almas del purgatorio, porque les recuerda que no han sido borradas de la tierra, que su paso no fue en vano. Ahora bien, este reconocimiento no ocurre de cualquier manera. Santa Teresa advirtió que no basta con acumular objetos en cajas olvidadas en el sótano. El alma percibe la intención. Si guardas sus cosas por miedo a olvidar, el alma lo siente como angustia. Si las guardas con amor y respeto, el alma lo siente como honor. La diferencia está en tu corazón, no en el acto físico de conservar. Por eso, cuando abras ese cajón donde guardas las fotos, las cartas, los lentes, el reloj de tu padre, hazlo con conciencia, tócalos con reverencia, míralos con gratitud. Porque en ese gesto sencillo, el alma de tu padre experimenta ese reconocimiento profundo que Santa Teresa vio en sus visiones. Y ese reconocimiento es el primer paso hacia algo mucho más grande que descubrirás en los próximos minutos. Pero hay algo más que Santa Teresa observó. Ella notó que este reconocimiento no era igual en todas las almas. Las almas que habían vivido con humildad y desapego en vida experimentaban este sentimiento como una gracia suave, sin perturbación. Pero las almas que habían vivido con apego excesivo a lo material experimentaban este reconocimiento con cierta inquietud, porque les recordaba su lucha terrenal por soltar. Es por eso que Santa Teresa siempre aconsejaba a sus hijas espirituales: guarda lo que fue suyo, pero ora por su alma, porque el objeto sin oración es cáscara vacía, pero el objeto con oración es puente de amor entre dos mundos. Esta enseñanza es clave. No se trata solo de conservar, se trata de conservar con intención espiritual correcta. Y aquí está lo más hermoso. Tú, en este momento, tienes en tu hogar objetos de personas que han partido. Tal vez no has pensado en ellos durante meses. Tal vez los evitas porque te duele recordar. Pero ahora sabes algo que cambia todo. Sabes que el alma de esa persona experimenta reconocimiento cada vez que miras, tocas o simplemente recuerdas esos objetos con amor. Y eso no es poco. Eso es un acto de misericordia invisible, pero real. Santa Teresa decía: no subestimes el poder de un objeto bien guardado. Es memoria viva ante Dios. Y tenía razón. Porque lo que tú haces en tu casa, en tu habitación, en tu ropero, tiene repercusión en el cielo. No porque Dios lo necesite, sino porque Dios lo permite como consuelo para las almas que esperan su liberación final. Pero lo que Santa Teresa vio después sobre el segundo sentimiento del alma cambió para siempre su manera de comprender la muerte. El segundo sentimiento que Santa Teresa descubrió en sus visiones místicas es aún más profundo que el primero y toca directamente el corazón de quienes han perdido a un ser querido. Se trata de algo que pocas personas se atreven a imaginar. El alma del difunto no solo reconoce que conserva sus objetos, sino que percibe la calidad del amor con el que lo haces. Santa Teresa escribió en sus moradas del castillo interior una frase que sus hijas carmelitas repitieron durante siglos: el alma separada del cuerpo no pierde la capacidad de amar. Al contrario, ama con mayor pureza porque ya no tiene los velos de la carne. Y cuando alguien en la tierra ama su memoria, el alma lo siente como un abrazo que cruza el abismo de la muerte. Esto significa algo extraordinario.
Cuando tú conservas el perfume de tu madre en el tocador, no solo guardas un frasco de vidrio con líquido, estás enviando un mensaje de amor que el alma de tu madre recibe con claridad absoluta. Ella sabe que no la has olvidado. Ella siente que tu cariño sigue vivo, y ese sentimiento le otorga un consuelo tan grande que Santa Teresa lo comparó con el agua fresca que recibe un alma sedienta en medio del purgatorio. Pero atención, porque aquí está el detalle que cambia todo. No se trata de cualquier forma de conservar. El alma distingue entre 3 tipos de conservación: la conservación por amor, la conservación por culpa y la conservación por miedo a olvidar. Cuando conservas por amor, el objeto se convierte en un puente luminoso entre tú y el alma. Es el caso de la abuela que guarda el rosario de su esposo en la mesita de noche y lo toca cada mañana antes de rezar. Es el caso de la hija que enmarca la foto de su padre y la coloca en la sala con flores frescas. Es el caso de la madre que conserva el suéter de su hijo fallecido y lo abraza con ternura cuando lo extraña. En esos gestos, el alma percibe amor puro y ese amor la consuela. Pero cuando conservas por culpa, el objeto se convierte en cadena. Es el caso de quien guarda todo en cajas cerradas porque no puedo deshacerme de nada, me siento mal. Es el caso de quien acumula ropa, zapatos, libros sin siquiera mirarlos, solo porque teme que desprenderse sea traición. En esos casos, Santa Teresa advirtió que el alma no recibe consuelo, sino inquietud, porque percibe que su memoria se ha vuelto carga y no bendición. Y cuando conservas por miedo a olvidar, el objeto se convierte en ancla. Es el caso de quien se aferra desesperadamente a cada carta, cada prenda, cada fotografía, como si soltarlas significara perder al ser querido para siempre. Santa Teresa enseñó que este tipo de conservación es la más dolorosa para el alma, porque le recuerda su propia lucha por desprenderse de lo terrenal. Entonces, ¿cómo saber si estás conservando correctamente? Santa Teresa ofreció una señal infalible. Si al mirar los objetos de tu ser querido sientes paz, gratitud y dulce melancolía, estás conservando por amor. Si al mirarlos sientes culpa, ansiedad o peso en el pecho, estás conservando por razones equivocadas. Y aquí viene lo más hermoso de este segundo sentimiento. El alma no solo percibe tu amor, sino que también responde, no con palabras ni apariciones, sino con esa paz inexplicable que a veces sientes cuando tocas sus objetos. Esa sensación de está bien, todo está bien, que llega sin razón aparente. Esa certeza interior de que tu ser querido te acompaña aunque ya no esté físicamente. Eso, según Santa Teresa, es la respuesta del alma a tu amor. Ella lo vivió en carne propia. Cuando murió su hermano Lorenzo, Santa Teresa conservó su Biblia personal y su crucifijo de madera. Cada vez que los miraba, sentía una paz tan profunda que supo sin lugar a dudas que el alma de Lorenzo percibía su cariño. Y en una de sus cartas escribió: «No necesito verlo para saber que me acompaña. Los objetos que conservo con amor son testigos mudos de un vínculo que la muerte no puede romper». Piensa ahora en tu propia casa, en ese cajón donde guardas las pulseras de tu abuela, en ese estante donde reposa el libro favorito de tu tío, en ese armario donde cuelga el abrigo de tu esposo. Cada uno de esos objetos es un hilo invisible que conecta tu corazón con el alma de quien partió. Y si los conservas con amor verdadero, ese hilo se ilumina ante los ojos de Dios como una ofrenda preciosa. Santa Teresa también enseñó algo que pocas personas saben. El alma no necesita que conserves todo. Necesita que conserves con intención correcta. Es mejor guardar un solo rosario con amor profundo que acumular 100 objetos con indiferencia. Porque el alma no mide la cantidad, mide la calidad del cariño. Por eso, si hoy decides revisar esos objetos guardados, hazlo despacio. Tómalos en tus manos, míralos con ternura
recuerda a la persona que los usó. Y si sientes ganas de llorar, llora, porque esas lágrimas no son debilidad. Son amor puro que el alma de tu ser querido percibe como un bálsamo celestial. Y si descubres que has estado conservando por culpa o por miedo, no te angusties. Santa Teresa decía: el alma comprende las luchas del corazón humano, no juzga, solo espera pacientemente que el amor verdadero despierte. Así que respira hondo y empieza de nuevo. Conserva solo lo que realmente te conecta con amor. Suelta lo que te pesa. Y confía en que el alma de tu ser querido entiende, perdona y agradece. Porque al final, ese es el segundo sentimiento que Santa Teresa reveló. El alma del difunto no solo sabe que conservas sus objetos, sino que siente la calidad del amor con el que lo haces. Y cuando ese amor es puro, luminoso y desinteresado, el alma lo recibe como un abrazo que cruza el velo de la muerte y llega directo al corazón de Dios. Sin embargo, existe un tercer sentimiento que pocas personas entienden y que Santa Teresa describió con lágrimas en sus escritos. Hay un momento en la vida espiritual de Santa Teresa que pocas personas conocen. Ocurrió en 1567, cuando una de sus monjas más queridas, Sor María de San José, falleció repentinamente en el convento de San José de Ávila. Santa Teresa conservó el hábito de la monja, su libro de oraciones y una pequeña cruz de madera que Sor María llevaba siempre consigo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que Santa Teresa tocaba esos objetos, sentía una tristeza inexplicable. No era la tristeza normal del duelo, era algo más profundo, más antiguo, como si esos objetos guardaran un eco de algo que ya no existía. Y en una de sus oraciones más intensas, el Señor le reveló el tercer sentimiento que experimenta el alma del difunto: la nostalgia por lo terrenal. Este es uno de los misterios más delicados de la muerte. El alma, una vez separada del cuerpo, vive en una realidad completamente distinta. Ya no tiene manos para tocar, ojos para ver, ni voz para hablar. Y sin embargo, conserva la memoria perfecta de todo lo que vivió en la tierra. Recuerda el sabor del pan, el olor de las flores, la textura de la ropa, el peso de los objetos que amó. Y cuando alguien en la tierra conserva esos objetos, el alma los percibe de una manera que Santa Teresa describió como reconocimiento doloroso pero dulce. No es que el alma desee volver a lo material. Su destino es celestial y lo sabe. Pero existe una tensión espiritual entre el desapego que debe alcanzar y la memoria viva de todo lo que dejó atrás. Y esa tensión se intensifica cuando los objetos que usó en vida permanecen presentes en el mundo físico. Santa Teresa lo explicó así en una de sus cartas. El alma que ve sus objetos conservados experimenta algo parecido a lo que siente el viajero que mira hacia atrás mientras camina hacia su destino. No quiere regresar, pero tampoco puede evitar recordar con ternura el lugar que dejó. Esa es la nostalgia del alma por lo terrenal. No es apego, es memoria afectuosa de una vida que fue real, intensa y preciosa. Y aquí está lo que más conmovió a Santa Teresa. El alma no sufre esta nostalgia como castigo, la experimenta como purificación, porque al recordar los objetos terrenales que dejó atrás, el alma aprende a desprenderse de ellos definitivamente. Es un proceso gradual, suave, misericordioso, y cuando tú conservas esos objetos con amor y oración, ayudas al alma en ese proceso de desapego final. Piensa en el rosario de tu abuela, ese rosario que ella rezó durante 50 años, que llevó a misa cada domingo, que apretó en sus manos durante los momentos más difíciles de su vida. Cuando tú lo conservas en tu mesita de noche y lo tocas con reverencia, el alma de tu abuela lo percibe. Y en ese instante experimenta dos cosas a la vez: nostalgia por la vida terrenal que tuvo y gratitud por el amor que tú le manifiestas al conservar lo que fue suyo. Santa Teresa enseñó que esta dualidad
no es contradictoria. Es humana y divina al mismo tiempo. El alma recuerda con ternura su paso por la tierra, pero no se aferra a él. Y esa es la diferencia clave entre la nostalgia del alma purificada y el apego del alma en pena. El alma purificada mira hacia atrás con amor, pero camina hacia adelante con esperanza. El alma en pena mira hacia atrás con angustia y se queda atrapada en lo que perdió. Por eso, cuando conservas los objetos de un ser querido, no estás atándolo a la tierra. Estás permitiéndole despedirse lentamente, con dignidad, con amor. Cada vez que tocas su libro favorito, el alma recuerda las horas que pasó leyéndolo. Cada vez que miras su fotografía, el alma recuerda el momento en que fue tomada. Y cada recuerdo es una oportunidad de soltar, de agradecer, de avanzar hacia la luz eterna. Ahora bien, Santa Teresa advirtió sobre algo importante. Si tú conservas esos objetos con desesperación, con negación de la muerte, con rechazo del destino espiritual del difunto, entonces la nostalgia del alma se transforma en inquietud, porque el alma percibe que tú no has aceptado su partida, y eso le dificulta su propio proceso de desapego. Es como si el alma dijera: yo estoy lista para soltar, pero tú no me dejas ir. Y esa tensión espiritual causa sufrimiento en ambos lados del velo. Por eso Santa Teresa insistía tanto en la importancia de conservar con amor, pero también con aceptación, con ternura, pero también con libertad, con memoria, pero también con esperanza. Hay un caso que Santa Teresa relató en sus escritos y que ilustra perfectamente este tercer sentimiento. Una viuda de Toledo conservaba todas las pertenencias de su esposo fallecido: su ropa, sus zapatos, sus herramientas, sus libros. Nada había sido tocado ni movido en 5 años. La habitación del difunto permanecía exactamente igual que el día de su muerte, y la viuda sufría terriblemente cada vez que entraba en esa habitación. Santa Teresa le escribió una carta que todavía se conserva en los archivos carmelitas. Hija mía, tu esposo no está en esa habitación. Su alma ya no necesita esos objetos, pero tú sí necesitas soltarlos para poder recordarlo con paz. Conserva lo que te conecte con su amor, no con su ausencia, y deja ir lo que solo te recuerda el dolor de haberlo perdido. La viuda siguió el consejo de Santa Teresa. Conservó solo el rosario y el anillo de bodas de su esposo. Donó el resto de sus pertenencias a quienes las necesitaban, y por primera vez en 5 años sintió paz. Porque el alma de su esposo ya no experimentaba esa nostalgia inquieta que surge cuando los objetos terrenales se convierten en santuarios de dolor. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que los objetos que conservas tienen poder espiritual. Pueden ayudar al alma a despedirse con ternura, o pueden encadenarla hasta a una nostalgia dolorosa que retrasa su liberación. La diferencia está en tu intención, en tu corazón, en tu capacidad de amar sin aferrarte. Si hoy abres ese armario donde guardas las camisas de tu padre, hazlo con conciencia. Tócalas con amor, pero también con libertad. Recuérdalas con ternura, pero también con aceptación, porque el alma de tu padre necesita que tú entiendas algo fundamental. Él ya no es esas camisas. Él es mucho más que eso. Y cuanto antes lo comprendas, antes su alma podrá experimentar la nostalgia terrenal como un paso más hacia la plenitud eterna, no como una carga que lo retiene. Pero lo más sorprendente que Santa Teresa reveló fue el cuarto sentimiento, y es el que más consoló a las viudas de su época. En el año 1572, Santa Teresa recibió una carta desgarradora de una madre que había perdido a su hija de apenas 18 años. La joven había muerto de fiebres repentinas y la madre conservaba su vestido de primera comunión, su libro de oraciones y una carta que nunca terminó de escribir. Pero lo que más atormentaba a esta madre era una pregunta que millones de personas se hacen. ¿Sirve de algo lo que hago aquí en la tierra por el alma de quien ya partió? Santa Teresa respondió
con una de las enseñanzas más consoladoras de toda su obra mística. Le escribió: «Hija mía, cada vez que tocas esos objetos con amor y rezas por el alma de tu hija, algo real ocurre en el cielo. No es imaginación tuya, no es consuelo vacío. Es un misterio de la comunión de los santos que pocas almas comprenden». Y luego reveló el cuarto sentimiento que el alma experimenta, el consuelo celestial que recibe cuando sus objetos son tratados con respeto, oración y amor verdadero. Este es el punto donde la teología católica y la experiencia mística se encuentran de manera luminosa. La Iglesia enseña que existe comunión entre la Iglesia militante en la tierra, la Iglesia purgante en el purgatorio y la Iglesia triunfante en el cielo. Esa comunión no es simbólica, es real, viva, activa, y se manifiesta de manera especial cuando alguien en la tierra realiza actos de amor por las almas que han partido, cuando tú conservas el rosario de tu madre y lo utilizas para rezar por su alma. Ese gesto tiene poder sobrenatural, no porque el rosario tenga magia, sino porque tu intención de amor atraviesa el velo de la muerte y llega hasta donde está el alma de tu madre. Y Santa Teresa reveló que el alma lo percibe como un rayo de luz que ilumina su espera en el purgatorio. Imagínalo así: el purgatorio no es un lugar de castigo eterno, es un estado de purificación temporal donde las almas son limpiadas de sus imperfecciones antes de entrar al cielo. Y aunque este proceso es misericordioso, también puede ser intenso y solitario. Pero cuando alguien en la tierra reza por ellas, cuando alguien conserva sus objetos con amor y oración, las almas sienten alivio, sienten compañía, sienten que no han sido olvidadas. Santa Teresa lo comparó con el agua fresca que recibe un sediento. Escribió: «Así como el cuerpo sediento se refresca con agua limpia, el alma en purificación se refresca con las oraciones y el amor de quienes quedaron en la tierra». Y los objetos personales conservados con intención espiritual correcta son canales poderosos de ese amor. Pero atención, porque aquí está el detalle que cambia todo. No basta con conservar los objetos. Es necesario hacerlo con oración. Santa Teresa enseñó una práctica sencilla, pero profunda, que ella misma realizaba cuando conservaba algo de una persona fallecida. Cada vez que tocaba el objeto, decía esta breve oración: «Señor, por el amor que esta persona tuvo en vida, concédele descanso eterno. Que todo lo que tocó en la tierra sea semilla de su liberación en el cielo». Esa oración, tan simple en apariencia, tiene un poder inmenso, porque transforma el objeto de un mero recuerdo en un instrumento de intercesión. Ya no es solo la camisa de tu padre, es una ofrenda espiritual que presentas ante Dios diciendo: «Mira, Señor, lo que mi padre usó con dignidad, ahora te pido misericordia para su alma». Y Dios escucha esas oraciones. Santa Teresa lo vio en sus visiones. Vio cómo las almas del purgatorio recibían consuelo cada vez que alguien en la tierra rezaba por ellas mientras sostenía algo que les había pertenecido. Vio cómo ese gesto sencillo aceleraba su purificación y acortaba su espera. No porque Dios necesitara esos objetos, sino porque Él honra el amor auténtico que se manifiesta de maneras concretas y tangibles. Piensa ahora en todos esos años que has guardado las fotografías de tu abuela. Piensa en las veces que las has mirado con lágrimas en los ojos. Cada una de esas veces pudo ser una oportunidad de oración. Cada una de esas veces pudo ser un momento de intercesión poderosa. Y si no lo hiciste antes, puedes empezar ahora. Porque nunca es tarde para orar por un alma. Nunca es tarde para convertir el recuerdo en ofrenda espiritual. Santa Teresa también enseñó algo maravilloso sobre este cuarto sentimiento. El consuelo que recibe el alma no es proporcional a la cantidad de objetos conservados, sino a la calidad de la oración ofrecida. Es mejor conservar un solo objeto y rezar por el alma cada día que acumular 100 objetos sin una sola oración.
Porque el alma no necesita reliquias, necesita amor orante. Hay un testimonio precioso en los escritos carmelitas sobre una anciana que conservaba únicamente el bastón de su esposo fallecido. Cada mañana, al despertar, tomaba el bastón en sus manos y rezaba un Padre Nuestro por el alma de su esposo. Lo hizo durante 20 años. Y cuando la anciana murió, varias monjas del convento donde vivía sus últimos días dijeron haber visto en sueños al esposo de la anciana radiante de luz, sosteniendo ese mismo bastón y esperándola en las puertas del cielo. Santa Teresa sabía que esos testimonios no eran fantasía piadosa, eran manifestaciones reales de una verdad profunda. Los objetos conservados con oración y amor se convierten en puentes de intercesión que benefician tanto al alma del difunto como al corazón del que ora. El difunto recibe consuelo celestial, el vivo recibe paz interior, y ambos experimentan la comunión de los santos en su forma más hermosa y práctica. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy mismo? Puedes tomar uno de esos objetos que guardas con tanto cariño. Puede ser el reloj de tu abuelo, la bufanda de tu hermana, el libro de tu tío. Tómalo en tus manos, sosténlo con ternura. Y di una oración sencilla pero sincera. Señor, por el amor que esta persona me tuvo y que yo le tuve, concédele descanso eterno. Que este objeto sea signo de mi intercesión por su alma. Amén. Y confía en que esa oración llega. Confía en que el alma de tu ser querido la recibe como consuelo verdadero. Confía en que Dios honra el amor que se manifiesta de maneras concretas. Porque ese es el cuarto sentimiento que Santa Teresa reveló. El alma del difunto no solo sabe que conserva sus objetos, no solo percibe tu amor, no solo experimenta nostalgia por lo terrenal, sino que también recibe consuelo celestial cada vez que tú oras mientras sostienes lo que fue suyo. Y entonces Santa Teresa escribió sobre el quinto y último sentimiento, el más profundo y el que menos se atreve a mencionarse. Existe un capítulo en la vida de Santa Teresa que pocas biografías mencionan con detalle. Ocurrió en 1574, cuando una noble viuda de Medina del Campo acudió al convento de San José buscando consejo espiritual. La mujer había enviudado hacía más de 10 años, pero conservaba todo exactamente como su esposo lo había dejado. Su ropa seguía colgada en el armario. Sus libros permanecían abiertos en las mismas páginas. Su escritorio estaba intacto, con pluma y tinta, como si fuera a regresar en cualquier momento. La viuda le confesó a Santa Teresa algo que la atormentaba. Cada noche soñaba con su esposo, pero en los sueños él no parecía en paz. Aparecía rodeado de todos sus objetos terrenales, mirándola con expresión suplicante, como si quisiera decirle algo que ella no lograba comprender. Y Santa Teresa, con la claridad mística que la caracterizaba, le reveló una verdad difícil pero necesaria. A veces, el alma del difunto experimenta un quinto sentimiento que pocos se atreven a mencionar: el anhelo de liberación. Este es el sentimiento más delicado de todos, porque toca directamente la frontera entre el amor que libera y el apego que encadena. Santa Teresa lo explicó así en una de sus cartas más profundas. Hija mía, hay momentos en que el mayor acto de amor que puedes ofrecer a un alma no es conservar sus objetos, sino soltarlos. Porque el alma, que ya ha sido purificada, necesita que tú la dejes ir completamente. No todas las almas experimentan este quinto sentimiento de la misma manera ni en el mismo momento. Depende de su grado de purificación, de su desapego alcanzado en vida y también del tipo de vínculo que tenían con sus posesiones terrenales. Pero cuando llega ese momento, el alma comienza a percibir que los objetos conservados en la tierra ya no son puentes de amor, sino anclas que retrasan su vuelo final hacia Dios. Santa Teresa fue muy cuidadosa al explicar este punto, porque sabía que podía malinterpretarse. No estaba diciendo que conservar objetos sea pecado.
Tampoco estaba diciendo que las almas sufren eternamente por culpa de los vivos. Lo que estaba revelando es algo mucho más sutil. Existe un momento en el proceso de purificación del alma en que ella necesita desprenderse completamente de todo lo terrenal, incluyendo la memoria de sus propias posesiones. Y cuando los vivos se aferran a esos objetos con apego enfermizo, el alma lo percibe como una súplica humana que retrasa su descanso final. Imagina a un niño pequeño que debe ir a la escuela, pero su madre no lo suelta de la mano. El niño sabe que debe ir, quiere ir, pero la angustia de la madre lo detiene. Algo similar ocurre en el plano espiritual. El alma sabe que su destino es la unión eterna con Dios. Quiere llegar ahí, pero el apego desesperado de los vivos a sus objetos puede generar una tensión espiritual que la retiene. Santa Teresa aclaró que esto no significa que el alma esté atrapada físicamente. Las almas no están prisioneras de los objetos materiales, pero sí experimentan una especie de inquietud espiritual cuando perciben que su memoria terrenal se ha convertido en carga emocional para quienes aman. Y esa inquietud puede prolongar su proceso de purificación, porque el alma purificada debe alcanzar el desapego total, incluyendo el desapego a la forma en que es recordada. La noble viuda de Medina del Campo escuchó estas palabras de Santa Teresa y lloró durante horas. Pero no fueron lágrimas de culpa, fueron lágrimas de liberación, porque finalmente comprendió que su esposo no necesitaba que ella conservara su escritorio intacto como un museo. Lo que su esposo necesitaba era que ella viviera su propia vida con plenitud, que lo recordara con amor pero sin angustia y que le permitiera descansar en paz. Siguiendo el consejo de Santa Teresa, la viuda hizo algo extraordinario. Conservó únicamente el anillo de bodas y el libro de oraciones de su esposo. Todo lo demás lo donó a quienes lo necesitaban. Y esa misma noche tuvo un sueño diferente. En el sueño, su esposo aparecía radiante, sin objetos a su alrededor, con expresión de paz profunda, y le decía sin palabras: «Gracias por dejarme ir». Este es el quinto sentimiento que Santa Teresa reveló. Y es el más importante de todos, porque nos enseña algo fundamental. El amor verdadero no retiene, libera. El amor auténtico no se aferra a la memoria material, sino que confía en la memoria del corazón. Y cuando llega el momento de soltar los objetos del difunto, ese acto no es olvido ni traición. Es el acto de amor más grande que puedes ofrecer a un alma que ya completó su purificación y está lista para volar hacia Dios. Pero aquí viene la pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo saber cuándo llegó ese momento? ¿Cómo distinguir entre conservar con amor y retener con apego? Santa Teresa ofreció 3 señales claras que indican que el alma está suplicando liberación. Primera señal: cuando conservar los objetos te causa más angustia que paz. Si cada vez que miras el armario de tu madre sientes peso en el pecho, ansiedad, culpa o desesperación, el alma de tu madre está pidiéndote que la liberes. Segunda señal: cuando los objetos se han convertido en santuario intocable. Si hace años que no te atreves a mover, tocar o usar nada de lo que dejó tu ser querido porque sientes que sería profanación, el alma está pidiéndote que comprendas que ella ya no es esos objetos. Tercera señal: cuando tu vida se ha detenido alrededor de esos objetos. Si has construido tu existencia en función de conservar todo exactamente como estaba, si has dejado de vivir tu propia vida porque te sientes obligado a mantener viva la memoria material del difunto, el alma está suplicándote que la dejes ir para que tú también puedas ser libre. Santa Teresa insistía en que estas señales no son reglas absolutas. Cada persona, cada duelo, cada vínculo es único. Pero si reconoces alguna de estas señales en tu propia vida, tal vez sea momento de escuchar al alma de tu ser querido. Tal vez sea momento de hacer lo que la noble viuda de Medina del Campo hizo: conservar solo lo esencial con amor y soltar todo lo demás con bendición. Y no temas. Soltar los objetos no significa olvidar a la persona,
El alma no necesita objetos para ser recordada. Necesita amor libre, memoria luminosa, oración sincera. Y cuando tú le ofreces eso, el alma experimenta el quinto sentimiento de la manera más hermosa, como liberación gozosa, como descanso merecido, como vuelo final hacia los brazos eternos de Dios. Ahora que conoces los 5 sentimientos, Santa Teresa enseñó algo más profundo: cómo interpretar correctamente lo que acabas de descubrir. Cuando Santa Teresa terminó de revelar los 5 sentimientos que experimenta el alma al ver sus objetos conservados, sus hijas espirituales del Carmelo quedaron sumidas en profunda reflexión. Algunas se sintieron consoladas, otras confundidas, y unas pocas angustiadas, porque ahora tenían más preguntas que respuestas. Debían conservar o soltar. ¿Cuándo era amor y cuándo era apego? ¿Cómo saber si estaban ayudando al alma o reteniéndola? Santa Teresa comprendió que la revelación sin interpretación correcta podía causar más daño que bien. Así que dedicó los últimos años de su vida a enseñar un principio rector que unificaba todo lo revelado. Lo llamó el arte del amor sin cadenas. Y este principio es tan importante que sin él, los 5 sentimientos anteriores pierden su sentido completo. El arte del amor sin cadenas se basa en una verdad simple pero profunda. Conservar objetos de un difunto es acto de amor solo cuando se hace desde la libertad interior, no desde la necesidad emocional. Santa Teresa lo explicó con una imagen bellísima. Así como el pájaro que canta en tu jardín te alegra el corazón sin necesidad de enjaularlo, el alma de tu ser querido te acompaña sin necesidad de retenerla con sus objetos terrenales. Esto significa que puedes conservar lo que desees, siempre y cuando no sea para llenar un vacío emocional que solo Dios puede llenar. Puedes guardar el rosario de tu abuela, pero no porque sin él te sientas desconectada de ella, sino porque te recuerda su ejemplo de fe. Puedes enmarcar la foto de tu padre, pero no porque temas olvidar su rostro, sino porque su imagen te inspira a vivir con los valores que él te enseñó. La diferencia es sutil pero decisiva. En el primer caso, el objeto se convierte en muleta emocional. En el segundo caso, el objeto se convierte en símbolo de amor libre. Y el alma percibe esa diferencia con claridad absoluta. Cuando conservas desde la necesidad, el alma experimenta inquietud porque siente que te has convertido en prisionera de tu propio duelo. Cuando conservas desde la libertad, el alma experimenta paz porque sabe que has comprendido la lección más importante, que el amor verdadero sobrevive sin necesidad de objetos materiales. Santa Teresa vivió este principio en carne propia. Cuando murió su padre, don Alonso Sánchez de Cepeda, ella conservó únicamente su crucifijo de madera. No conservó su ropa, ni sus libros, ni sus herramientas, solo ese crucifijo. Y cada vez que lo miraba, no lloraba con desesperación, sonreía con ternura. Porque ese objeto no era su padre, era un recordatorio del amor que compartieron y de la fe que él le transmitió. Y esa diferencia lo cambió todo. Ahora bien, ¿cómo aplicar este principio en tu propia vida? Santa Teresa ofreció una guía práctica de discernimiento que puedes usar hoy mismo. Son 5 preguntas que debes hacerte con honestidad brutal cada vez que conserves un objeto de un difunto. Primera pregunta: ¿conservo este objeto porque me conecta con amor o porque tengo miedo de olvidar? Si la respuesta es miedo, estás conservando desde la necesidad. Si la respuesta es amor, estás conservando desde la libertad. Segunda pregunta: ¿puedo mirar o tocar este objeto sin sentir angustia paralizante? Si cada vez que lo ves te hundes en tristeza que te impide vivir tu día con normalidad, ese objeto se ha convertido en cadena. Si al mirarlo sientes dulce melancolía que convive con paz interior, ese objeto es símbolo de amor libre. Tercera pregunta: ¿he construido mi identidad alrededor de este objeto? Si defines tu vida como la hija que conserva todo de su madre o
la viuda que mantiene intacta la habitación de su esposo, has convertido el objeto en prisión. Si tu identidad está en Cristo y el objeto es solo un compañero de camino, has conservado correctamente. Cuarta pregunta. ¿Sería capaz de soltar este objeto si Dios me lo pidiera? Esta es la pregunta más difícil, pero más reveladora. Si la sola idea de desprenderte te genera pánico insoportable, estás reteniendo desde el apego. Si puedes imaginar ese momento con dolor, pero también con paz, porque confías en que el amor no depende del objeto, has alcanzado la libertad interior. Quinta pregunta. ¿Oro por el alma del difunto al mirar este objeto o solo me lamento por su ausencia? Si conservas sin oración, el objeto se ha convertido en ídolo sentimental. Si conservas con oración, el objeto se ha convertido en instrumento de intercesión. Santa Teresa decía: responde estas 5 preguntas con el corazón en la mano, no con la mente que justifica, porque el corazón siempre sabe la verdad. Y tenía razón. Cuando eres brutalmente honesto contigo mismo, sabes perfectamente si estás conservando con amor libre o con apego enfermizo. Pero aquí viene lo más hermoso de todo. Santa Teresa enseñó que no hay culpa en descubrir que has estado conservando incorrectamente. La culpa es invento del enemigo para paralizarte. Lo que Dios quiere es que aprendas, corrijas y crezcas. Así que si hoy descubres que has estado reteniendo al alma de tu ser, querido con apego enfermizo, no te condenes. Agradece la revelación y comienza de nuevo. ¿Cómo comenzar de nuevo? Santa Teresa ofreció un ritual sencillo pero poderoso que llamaba la bendición de liberación. Consiste en tomar cada objeto conservado uno por uno y hacer lo siguiente: sostenerlo con ambas manos, mirarlo con ternura, agradecer lo que representa, pedir perdón si lo has retenido incorrectamente y finalmente decidir con libertad si lo conservas o lo sueltas. Si decides conservarlo, dices: Señor, conservo este objeto como símbolo de amor libre. No lo retengo por necesidad, sino por gratitud. Bendice al alma de quien lo usó y permíteme recordar sin encadenar. Si decides soltarlo, dices: Señor, suelto este objeto como acto de amor verdadero. No lo desecho con indiferencia, sino que lo libero con bendición. Que sirva a quien lo necesite y que el alma de quien lo usó descanse en paz eterna. Este ritual transforma todo, porque convierte la conservación o el desprendimiento en acto consciente, espiritual, libre. Ya no eres esclava de tus objetos, eres administradora sabia de memoria santa. Y esa diferencia es la que el alma de tu ser querido percibe como amor sin cadenas. Recuerda siempre, los 5 sentimientos que el alma experimenta dependen directamente de la calidad de tu amor. Si amas con libertad, el alma experimenta reconocimiento gozoso, percibe tu amor con gratitud, siente nostalgia purificadora, recibe consuelo celestial y celebra su liberación final. Si amas con apego, todos esos sentimientos se distorsionan y se convierten en carga espiritual tanto para el alma como para ti. Santa Teresa resumió todo en una frase que deberías escribir en tu corazón: ama sin retener, recuerda sin encadenar, conserva sin necesitar y si debes soltar, suelta bendiciendo. Ese es el arte del amor sin cadenas. Ese es el secreto que unifica los 5 sentimientos revelados y ese es el camino que lleva tanto al alma del difunto como a tu propio corazón hacia la paz verdadera. Pero hay algo que Santa Teresa observó en las familias que conservaban objetos de sus difuntos y que cambia completamente la forma en que debemos verlos. En el convento de la Encarnación de Ávila, Santa Teresa tenía una costumbre que intrigaba a sus hermanas carmelitas. Cada vez que una monja fallecía, Santa Teresa pasaba tiempo a solas en la celda de la difunta, no para llorar, no para rezar únicamente, sino para observar. Observaba los objetos que la monja había dejado, su hábito doblado sobre la cama, su rosario colgado en la pared,
su libro de oraciones con páginas gastadas. Y después de esa observación silenciosa, Santa Teresa siempre decía lo mismo: estos objetos hablan. Si aprendes a escucharlos, te revelarán quién fue realmente esta alma. Lo que Santa Teresa había descubierto es algo que la psicología moderna apenas comienza a comprender. Los objetos personales acumulan algo más que polvo. Acumulan memoria, presencia, energía emocional. No en sentido esotérico ni mágico, sino en sentido profundamente humano y espiritual. Cada objeto que una persona usa durante años absorbe algo de su historia, de sus gestos, de su manera de ser. Y cuando esa persona parte, los objetos quedan como testigos mudos de una vida que fue real, intensa y única. Piensa en el delantal de tu abuela. Ese delantal manchado de harina, con bolsillos desgastados, que ella usó durante 30 años para cocinar cada domingo. Ese delantal no es solo tela, es testigo silencioso de miles de comidas preparadas con amor. Guarda la memoria de sus manos amasando pan, de su espalda inclinada sobre la estufa, de sus canciones mientras cocinaba. Y cuando tú lo conservas y lo miras, algo invisible pero real ocurre. El objeto te habla en silencio y te dice: aquí estuvo tu abuela, aquí amó, aquí sirvió, aquí fue ella misma. Santa Teresa enseñó que esta capacidad de los objetos para hablar en silencio no es imaginación sentimental, es realidad espiritual. Porque Dios, en su providencia infinita, permite que la materia toque por el espíritu humano conserve huella de ese contacto. No una huella física que pueda medirse con instrumentos científicos, sino una huella espiritual que solo el corazón puede percibir. Hay testimonios extraordinarios en los archivos carmelitas sobre mujeres que experimentaron esta realidad de manera intensa. Una de ellas fue doña Catalina de Tolosa, quien conservaba el bastón de roble de su esposo fallecido. Cada vez que lo tocaba, sentía algo que no podía explicar con palabras. No era tristeza, no era miedo. Era algo parecido a una presencia cálida, protectora. Como si el bastón guardara todavía el amor que su esposo le tuvo durante 50 años de matrimonio. Doña Catalina le escribió a Santa Teresa contándole esta experiencia, preocupada de que fuera algo diabólico. Y Santa Teresa le respondió con sabiduría maternal: hija mía, lo que sientes no es engaño del enemigo, es memoria santa. Dios permite que los objetos tocados por amor guarden eco de ese amor. No para atarte a ellos, sino para recordarte que el amor verdadero nunca muere. Bendice ese bastón y agradece a Dios por permitirte sentir todavía la presencia amorosa de tu esposo. Esta enseñanza cambia completamente la forma en que debemos ver los objetos de nuestros difuntos. No son reliquias supersticiosas, no son fetiches sentimentales, son testigos sagrados de vidas vividas con dignidad. Y cuando los conservamos con conciencia espiritual correcta, se convierten en ventanas que nos permiten asomarnos al misterio del amor que trasciende la muerte. Ahora bien, no todos los objetos hablan con la misma intensidad. Santa Teresa observó que existen 3 tipos de objetos según su carga espiritual. Los primeros son los objetos de oración: rosarios, Biblias, crucifijos, estampas. Estos objetos fueron tocados por manos que rezaban, que buscaban a Dios, que anhelaban santidad. Y por eso guardan una presencia especialmente luminosa. Cuando los conservas, te conectan no solo con la persona que los usó, sino con la fe que esa persona vivió. Los segundos son los objetos de trabajo: herramientas, delantales, plumas, máquinas de coser. Estos objetos fueron compañeros de esfuerzo honrado, de sustento familiar, de dignidad laboral, y guardan la memoria del sudor, del cansancio, de la perseverancia. Cuando los conservas, te recuerdan que tu ser querido no solo existió, sino que trabajó, sirvió, construyó algo con sus propias manos. Los terceros son los objetos de afecto: anillos, bufandas, fotografías, cartas.
estos objetos fueron tocados en momentos de intimidad, de ternura, de vínculo profundo, y guardan la memoria de abrazos, de conversaciones, de miradas cómplices. Cuando los conservas, te conectan con la dimensión más humana y vulnerable de quien partió. Santa Teresa recomendaba conservar al menos uno de cada tipo, si es posible, porque cada tipo te conecta con una dimensión distinta de la persona, su vida espiritual, su vida laboral, su vida afectiva. Y juntos, esos 3 objetos te ofrecen una memoria completa, equilibrada, luminosa. Pero hay algo más que Santa Teresa observó y que pocas personas comprenden. Los objetos también hablan sobre quién los conserva. Si tú acumulas cientos de objetos sin orden ni conciencia, están gritando tu incapacidad de soltar. Si conservas solo objetos costosos y desechas todo lo demás, están revelando tu relación materialista con la memoria. Si guardas todo escondido en cajas cerradas que nunca abres, están mostrando tu miedo al duelo. Por eso Santa Teresa insistía en que conservar correctamente requiere discernimiento, oración y valentía. Discernimiento para elegir qué conservar y qué soltar. Oración para bendecir lo que conservas. Valentía para enfrentar el dolor que algunos objetos inevitablemente traen consigo. Y si hoy descubres que has estado conservando incorrectamente, no te angusties. Los objetos que hablan en silencio también perdonan en silencio. Puedes empezar de nuevo. Puedes revisar cada objeto con mirada nueva. Puedes preguntarle, ¿qué me dices? ¿Me conectas con amor o con dolor? ¿Me liberas o me encadenas? Y según la respuesta que tu corazón perciba, puedes decidir con libertad si lo conservas o lo bendices y lo dejas ir. Recuerda siempre lo que Santa Teresa escribió en una de sus últimas cartas. Los objetos no tienen poder sobre ti a menos que tú se lo otorgues. Tú eres la señora de tu memoria, no la esclava de tus recuerdos. Y esa verdad te hace libre. Libre para conservar sin necesitar. Libre para recordar sin sufrir. Libre para honrar el pasado sin renunciar al presente. Porque los objetos que hablan en silencio tienen un mensaje final que entregarte. Y ese mensaje es siempre el mismo. La persona que me usó ya no está aquí, pero el amor que vivió permanece. Y ese amor no necesita objetos para existir, solo necesita un corazón libre que lo recuerde con gratitud. Pero existe un gesto sencillo que transforma completamente lo que el alma percibe cuando miras esos objetos. En el año 1578, una mujer llamada doña Beatriz de Ahumada llegó al convento de San José de Ávila con el corazón destrozado. Había perdido a su hijo de 25 años en un accidente durante la cosecha y conservaba su camisa de trabajo doblada en un baúl que no se atrevía a abrir. Cada vez que pasaba frente a ese baúl, sentía un peso insoportable en el pecho. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. Santa Teresa la recibió con ternura maternal y le hizo una pregunta que cambió todo. ¿Has bendecido esa camisa? Doña Beatriz la miró confundida. ¿Bendecirla? Es solo una camisa vieja, madre. Y Santa Teresa respondió con una de las enseñanzas más prácticas y poderosas de toda su obra mística. Hija mía, no es solo una camisa, es testigo de la vida de tu hijo, y todo lo que fue testigo de una vida merece ser bendecido. Ese día, Santa Teresa le enseñó a doña Beatriz el gesto silencioso que cambia completamente lo que el alma percibe cuando miras los objetos de un difunto. Un gesto tan simple que cualquier persona puede realizarlo en su propia casa sin necesidad de sacerdote ni ritual complicado. Un gesto que transforma el objeto de memoria dolorosa en instrumento de paz espiritual. El gesto consiste en 3 pasos que deben realizarse con intención consciente y corazón abierto. Santa Teresa los enseñó a cientos de mujeres durante su vida, y todas ellas testimoniaron que después de realizarlo, su relación con los objetos de sus difuntos cambió por completo.
Ya no sentían angustia, sentían paz. Ya no huían de los recuerdos, los abrazaban con serenidad. El primer paso es el gesto de reconocimiento. Toma el objeto en tus manos. Puede ser el rosario de tu madre, el reloj de tu padre, la bufanda de tu hermana, el libro de tu abuelo. Tómalo con reverencia, como si fuera algo sagrado, porque lo es, y di en voz alta o en silencio de tu corazón: este objeto fue tocado por las manos de alguien que amé. Reconozco su valor, reconozco su historia, reconozco que fue testigo de una vida preciosa ante los ojos de Dios. Santa Teresa explicaba que este primer paso es fundamental porque cambia tu actitud interior. Ya no ves el objeto como cosa inerte, lo ves como lo que realmente es, huella tangible de una existencia que tuvo peso eterno. Y el alma del difunto percibe ese reconocimiento como honor verdadero. El segundo paso es el gesto de bendición. Mientras sostienes el objeto, haz la señal de la cruz sobre él. No necesitas ser sacerdote para hacer esto. Todo bautizado tiene autoridad para bendecir objetos en nombre de Cristo. Y mientras haces la señal de la cruz, di esta oración que Santa Teresa enseñó: Señor Jesucristo, bendice este objeto que fue compañero de tu hijo, de tu hija. Que todo lo que tocó en vida sea semilla de bendición en la eternidad. Concede descanso eterno a su alma. Amén. Este segundo paso transforma el objeto. Ya no es solo recuerdo sentimental. Se convierte en ofrenda espiritual, en intercesión silenciosa, en puente de amor entre tú y el alma de quien partió. Y Santa Teresa afirmaba que cuando bendices un objeto con fe sincera, algo real ocurre en el cielo. El alma del difunto lo percibe como luz que ilumina su camino hacia Dios. El tercer paso es el gesto de decisión libre. Después de reconocer y bendecir el objeto, debes decidir con plena libertad interior qué harás con él. Y aquí tienes 3 opciones, todas ellas válidas si se realizan desde el amor y no desde la obligación. Primera opción: conservarlo con intención espiritual correcta. Si decides conservarlo, colócalo en un lugar visible de tu hogar donde puedas verlo con frecuencia. No lo escondas en cajas olvidadas. Que esté presente como recordatorio constante de orar por el alma de tu ser querido. Y cada vez que lo veas, repite mentalmente: descansa en paz, te recuerdo con amor, oro por tu alma. Segunda opción: usarlo con gratitud y respeto. Si el objeto es algo que puede usarse como ropa, herramientas o libros, úsalo. No lo conviertas en reliquia intocable. Santa Teresa era muy clara en este punto. Los objetos fueron hechos para servir, no para adornar altares caseros. Si usas el suéter de tu madre con gratitud, honras su memoria más que si lo guardas en naftalina durante décadas. Tercera opción: donarlo con bendición y despedida. Si sientes que llegó el momento de soltar el objeto, hazlo con paz. Bendícelo una última vez. Agradécele lo que representó y entrégalo a alguien que pueda aprovecharlo. Di: te suelto con amor. Que sirvas a quien te necesite y que el alma de quien te usó descanse en la paz de Dios. Santa Teresa insistía en que no existe decisión correcta o incorrecta. Lo único que importa es que la decisión sea libre, consciente y hecha desde el amor, porque el alma del difunto no juzga tu decisión, solo percibe la calidad del amor con el que la tomas. Doña Beatriz de Ahumada realizó este gesto con la camisa de su hijo. La sacó del baúl, la sostuvo con ternura, la bendijo con lágrimas en los ojos y decidió donarla a un joven campesino que no tenía ropa de trabajo. Ese mismo día sintió una paz que no había experimentado en meses. Y esa noche soñó con su hijo, pero esta vez él sonreía, libre, radiante, como si le dijera: gracias, madre, ahora puedo descansar. Este gesto silencioso que Santa Teresa enseñó no es magia, no es superstición, es espiritualidad práctica
encarnada, católica. Es la forma en que el amor humano se conecta con la misericordia divina a través de objetos que fueron compañeros de vida. Y cuando lo realizas con fe sincera, transformas completamente tu relación con los recuerdos. Ya no eres prisionera de tus objetos, eres administradora sabia de memoria santa. Ya no huyes del dolor que traen ciertos recuerdos, los enfrentas con valentía y los transformas en oración. Ya no sientes culpa por conservar o soltar. Actúas desde la libertad interior que solo el amor verdadero puede ofrecer. Y lo más hermoso de todo es que este gesto puede repetirse cuantas veces sea necesario. Si descubres que un objeto que bendeciste hace años ahora te pesa, puedes volver a bendecirlo y tomar una nueva decisión. Si encuentras un objeto olvidado en el fondo de un cajón, puedes bendecirlo hoy mismo, porque la bendición no es ritual de una sola vez. Es actitud permanente del corazón que honra la vida, respeta la muerte y confía en la eternidad. Santa Teresa decía: el gesto más pequeño hecho con amor tiene más poder que 1000 ceremonias pomposas hechas por obligación. Y tenía razón, porque lo que transforma la realidad espiritual no es la complejidad del ritual, sino la pureza de la intención. Y tú, en la intimidad de tu hogar, frente a los objetos de quienes amaste, tienes todo el poder necesario para realizar este gesto silencioso que cambia absolutamente todo. Sin embargo, hay un detalle silencioso que cambia toda la interpretación y tiene que ver con el tiempo que has guardado esos objetos. Santa Teresa tenía un dicho que repetía constantemente a sus hijas espirituales: el tiempo es maestro silencioso que enseña lo que las palabras no pueden explicar. Y en ningún ámbito de la vida espiritual, esta verdad se manifiesta con mayor claridad que en el duelo y en la relación con los objetos de quienes han partido. Porque existe una dimensión temporal en todo este proceso que pocas personas comprenden, pero que Santa Teresa observó con precisión mística durante décadas de acompañar almas dolientes. Lo que está bien conservar en el primer año de duelo puede no estar bien en el 5º año. Lo que necesitabas guardar cuando el dolor era reciente puede convertirse en obstáculo cuando el alma ya ha avanzado en su proceso de sanación. Y lo que el alma del difunto experimenta al ver sus objetos conservados también cambia con el tiempo, porque el alma misma avanza en su proceso de purificación y desapego. Santa Teresa identificó 5 etapas temporales en la relación espiritual entre los vivos y los muertos a través de los objetos. Y comprender estas etapas puede ayudarte a discernir qué es correcto conservar en cada momento de tu propio duelo. La primera etapa es la del duelo inmediato, que abarca aproximadamente el primer año después de la muerte. En esta etapa, conservar todo es natural, necesario y hasta sanador. El dolor es tan intenso que necesitas la presencia tangible de los objetos para procesar la ausencia de la persona. Santa Teresa enseñaba que en este periodo, el alma del difunto comprende perfectamente tu necesidad y no experimenta inquietud por la conservación de sus objetos. Al contrario, percibe tu cuidado como expresión de amor genuino que la consuela en su propia transición del mundo terrenal al espiritual. Si estás en esta primera etapa, no tengas prisa por soltar nada. Conserva lo que necesites conservar. Toca lo que necesites tocar. Llora lo que necesites llorar, porque el duelo temprano requiere tiempo, paciencia y compasión contigo misma. Y el alma de tu ser querido no te juzga. Te acompaña con ternura desde el otro lado del velo. La segunda etapa es la del duelo activo, que se extiende aproximadamente del 2º al 3er año. En esta etapa, el dolor sigue presente, pero ya no es completamente paralizante. Empiezas a retomar tu vida cotidiana, aunque ciertos momentos y ciertos objetos todavía te desbordan emocionalmente. Santa Teresa observó que en este periodo comienza a aparecer una tensión sutil. El alma del difunto ya ha avanzado considerablemente en su proceso de purificación, mientras que tú quizás sigues aferrada a todos sus objetos como si el tiempo no hubiera pasado.
Es en esta segunda etapa cuando debes empezar a realizar el primer discernimiento consciente. No se trata de vaciar armarios con prisa, ni de desprenderte de todo por obligación. Se trata de preguntarte con honestidad: ¿qué objetos me conectan con amor vivo y cuáles me atan a dolor estancado? Y según la respuesta, puedes empezar a soltar gradualmente aquello que ya no sirve al propósito espiritual de honrar la memoria con libertad. La tercera etapa es la del duelo integrativo, que ocurre aproximadamente entre el 4º y el 7º año. En esta etapa, has aprendido a vivir con la ausencia. El dolor ya no es tu compañero constante, sino un visitante ocasional que llega en fechas específicas o momentos inesperados. Y tu relación con los objetos del difunto debe reflejar esta nueva realidad interior. Santa Teresa enseñaba que en este periodo, el alma del difunto ya está muy avanzada en su purificación y comienza a experimentar genuino deseo de que tú también avances en tu propia vida espiritual. Si llevas más de 5 años conservando absolutamente todo como estaba el día de la muerte, esta etapa es tu llamado a la liberación gradual. No significa olvidar, significa madurar espiritualmente. Significa comprender que honrar a los muertos no requiere convertir tu hogar en museo de ausencias. Puedes conservar lo esencial con amor profundo y soltar el resto con bendición sincera. Y cuando lo hagas, el alma de tu ser querido lo percibirá como signo de que ambos están avanzando hacia la plenitud. El alma hacia Dios y tú hacia una vida renovada que honra el pasado sin renunciar al presente. La cuarta etapa es la del duelo transformado, que comienza aproximadamente después del 7º año y puede extenderse por décadas. En esta etapa, la ausencia se ha convertido en presencia de otro tipo. Ya no necesitas objetos físicos para sentir la cercanía espiritual de quien partió. Los recuerdos son luminosos sin ser dolorosos, y tu relación con los pocos objetos que has decidido conservar es serena, libre, gozosa incluso. Santa Teresa decía que esta es la etapa de la memoria madura, donde el amor ha sido purificado de todo apego enfermizo y se manifiesta como gratitud pura. Si has llegado a esta etapa, probablemente conservas solo 2 o 3 objetos verdaderamente significativos, y esos objetos ya no te pesan. Son compañeros silenciosos que te recuerdan con dulzura que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La quinta etapa es la del duelo completado, que puede llegar después de muchos años o incluso décadas. En esta etapa, ya no necesitas ningún objeto para mantener viva la memoria. El amor se ha interiorizado completamente. La persona vive en tu corazón, en tus valores, en tu manera de ser, pero ya no en objetos materiales. Y Santa Teresa enseñaba que cuando llegas a esta etapa, el alma del difunto experimenta la mayor alegría posible. La alegría de saber que ambos han alcanzado la verdadera libertad espiritual. Si llegas a este punto y sientes paz al soltar el último objeto, hazlo con bendición final. Di: ya no te necesito para recordar, porque tú vives en mí de una forma que ningún objeto puede contener. Y confía en que el alma de tu ser querido celebra tu libertad como su propia victoria. Pero es importante aclarar algo fundamental. Estas etapas no son rígidas ni universales. Cada persona, cada duelo, cada vínculo tiene su propio ritmo. Algunas personas llegan al duelo transformado en 5 años, otras necesitan 20, y ambas están bien. Santa Teresa nunca estableció tiempos obligatorios. Solo ofreció un mapa general para ayudarte a discernir dónde estás y hacia dónde avanzar. Lo único que importa es la honestidad brutal contigo misma. Si han pasado 10 años y todavía conservas todo porque tienes miedo de traicionar la memoria, no estás honrando al difunto, estás traicionándote a ti misma. Pero si han pasado 10 años y conservas ciertos objetos porque genuinamente te conectan con amor vivo y te ayudan a orar por el alma de quien partió,
entonces estás conservando correctamente, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Santa Teresa resumió todo en una carta a una anciana que había perdido a su esposo 30 años atrás y todavía conservaba su habitación intacta. Hija mía, el tiempo que has guardado sus objetos no es el problema. El problema es si ese tiempo ha sido de crecimiento o de estancamiento. Si después de 30 años sigues llorando con la misma desesperación del primer día, algo está mal. Pero si después de 30 años puedes mirar sus objetos con paz y gratitud, entonces has honrado su memoria correctamente. Y finalmente, Santa Teresa escribió sobre el destino correcto de esos objetos cuando llega el momento de despedirse. Existe un momento sagrado en la vida de toda persona que ha conservado objetos de un ser querido o fallecido. Es el momento en que el corazón susurra con claridad: ya es tiempo. No es un momento que pueda forzarse, no es una fecha marcada en el calendario. Es un despertar interior, una certeza suave pero firme de que ha llegado la hora de despedirse correctamente de aquello que durante años fue compañero silencioso de tu duelo. Santa Teresa vivió este momento cuando decidió desprenderse de los últimos objetos de su padre, don Alonso, casi 10 años después de su muerte. Había conservado su crucifijo de madera durante todo ese tiempo, tocándolo cada mañana en su oración. Pero una madrugada de otoño, mientras rezaba en su celda del convento de San José, sintió con claridad absoluta que su padre ya no necesitaba ese vínculo material. Su alma estaba en Dios, y ella también estaba lista para soltar. Lo que Santa Teresa hizo ese día se convirtió en modelo de despedida correcta para miles de almas dolientes que buscaron su consejo durante siglos. Y hoy, tú puedes aplicar esa misma sabiduría cuando llegue tu momento de soltar. El primer paso del adiós correcto es el reconocimiento del momento. ¿Cómo saber que ha llegado? Santa Teresa identificó 3 señales inconfundibles. Primera señal: cuando miras el objeto y sientes más paz que nostalgia. Segunda señal: cuando imaginas soltarlo y no experimentas pánico, sino serenidad. Tercera señal: cuando comprendes en lo más profundo de tu ser que el amor que tuviste por esa persona ya no necesita objetos para existir. Si reconoces estas 3 señales en tu corazón, entonces ha llegado tu momento. Y no tengas miedo, porque soltar no es olvidar, soltar es madurar. Es permitir que el amor evolucione de su forma material a su forma espiritual pura. El segundo paso es el ritual de despedida. Santa Teresa enseñó que soltar objetos sagrados no debe hacerse con prisa ni con indiferencia. Requiere un ritual consciente que honre lo que ese objeto representó y bendiga su destino futuro. El ritual que ella practicaba consistía en 5 momentos que puedes realizar en la intimidad de tu hogar. Primer momento: la contemplación final. Toma el objeto en tus manos. Míralo con atención plena, como si lo vieras por primera vez y por última vez. Observa sus detalles, sus marcas de uso, sus imperfecciones. Todas esas huellas son testimonio de una vida vivida. Todas merecen ser vistas con reverencia antes de despedirte. Segundo momento: la gratitud expresada. Di en voz alta o en silencio de tu corazón todo lo que ese objeto significó para ti. Gracias por acompañarme durante estos años. Gracias por ayudarme a recordar. Gracias por ser testigo silencioso de mi amor. No tengas vergüenza de hablarle a un objeto. Santa Teresa lo hacía constantemente porque comprendía que al hacerlo, estabas hablando con la memoria viva de quien lo usó. Tercer momento: el perdón liberador. Si conservaste ese objeto con apego enfermizo, si lo convertiste en cadena emocional, si reteniste con él al alma de tu ser querido, pide perdón. Di: perdóname si te retuve por las razones equivocadas. Perdóname si no te dejé ir cuando debía hacerlo. Ahora te libero con amor verdadero. Cuarto momento: la bendición final. Haz la señal de la cruz sobre el objeto una última vez y di:
Te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo lo que fuiste para mí sea ahora bendición para quien te reciba. Que el alma de quien te usó descanse en paz eterna. Amén. Quinto momento, la entrega consciente. Decide con claridad a dónde irá ese objeto. Santa Teresa enseñaba 3 destinos posibles, todos ellos dignos si se eligen desde el amor. Puedes donarlo a alguien que lo necesite, honrando así la memoria de tu ser querido con un acto de caridad. Puedes llevarlo a la iglesia para que sea bendecido y entregado a quienes lo requieran. O, si el objeto ya no sirve a nadie, puedes desecharlo con respeto, agradeciéndole primero por todo lo que fue. El tercer paso es vivir la paz posterior. Después de soltar, es natural que experimentes una mezcla de emociones: alivio, tristeza, libertad, vacío. Todo eso es normal. Santa Teresa advertía que el enemigo del alma intentará hacerte sentir culpable después de soltar, susurrándote: traicionaste su memoria, no lo amabas de verdad. Pero esas voces son mentira. La verdad es que soltaste porque amabas lo suficiente como para liberar. Hay testimonios hermosos en los archivos carmelitas sobre lo que ocurre después del adiós correcto. Una mujer llamada doña Isabel de la Cruz donó el rosario de su madre a una joven novicia carmelita. Esa misma noche soñó con su madre, pero por primera vez en años, su madre no aparecía rodeada de objetos terrenales. Aparecía vestida de luz, libre, gozosa, y le decía sin palabras: gracias, hija, ahora puedo volar sin peso. Otro testimonio es el de don Fernando de Medina, quien conservó durante 15 años el libro de oraciones de su esposa fallecida. Cuando finalmente lo donó a la biblioteca del convento, sintió una paz tan profunda que supo con certeza que había hecho lo correcto. Y en su diario personal escribió: hoy comprendí que mi esposa no estaba en ese libro, estaba en mi corazón, y soltando el libro, la encontré más cerca que nunca. Estos testimonios no son excepcionales. Son la experiencia común de quienes realizan el adiós correcto siguiendo la sabiduría de Santa Teresa. Porque cuando sueltas desde el amor verdadero, algo misterioso pero real ocurre en el plano espiritual. El alma del difunto experimenta liberación gozosa y tú experimentas paz verdadera. Pero Santa Teresa advertía sobre algo importante: el adiós correcto no significa que nunca volverás a sentir nostalgia. Habrá momentos, especialmente en fechas significativas, en que extrañarás esos objetos que soltaste, y está bien. La nostalgia no es señal de que te equivocaste, es señal de que amaste de verdad. Cuando lleguen esos momentos, simplemente respira hondo, agradece por todo lo que viviste y confía en que el amor verdadero no necesita objetos para perdurar. También es importante aclarar que no tienes que soltar todo. Santa Teresa conservó ciertos objetos especiales hasta el día de su muerte. Lo que importa no es la cantidad de objetos conservados, sino la calidad del amor con que los conservas. Si después de realizar este proceso de discernimiento decides mantener 1 o 2 objetos verdaderamente significativos, hazlo con paz. Esos objetos ya no son cadenas, son compañeros luminosos de una memoria madura. Y finalmente, recuerda esto: el adiós correcto no es el final de la relación con tu ser querido, es el comienzo de una nueva forma de relación, más espiritual, más libre, más parecida al amor que vivirán juntos en la eternidad. Porque allá en el cielo no habrá objetos que medien el amor. Solo habrá amor puro, directo, eterno. Y cuanto antes aprendas a amar sin mediación de objetos terrenales, más preparada estarás para ese encuentro definitivo. Santa Teresa lo resumió en una de sus últimas cartas: el adiós correcto no es ruptura, es culminación, es el momento en que el amor alcanza su forma más pura. Y cuando lo haces con honestidad, valentía y fe, ese adiós se convierte en el abrazo más verdadero que puedes ofrecerle a quien partió.
Ahora comprendes lo que Santa Teresa quiso enseñarnos sobre el amor verdadero, ese que no retiene, sino que bendice. Hoy has conocido los 5 sentimientos que el alma experimenta cuando conserva sus objetos: reconocimiento, amor percibido, nostalgia purificadora, consuelo celestial y anhelo de liberación. Todos ellos te enseñan una verdad luminosa. El amor verdadero no retiene, libera. No se aferra a la materia, sino que se eleva al espíritu. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete para recibir más enseñanzas de Santa Teresa. Y recuerda, cada objeto que conservas con amor y oración se convierte en puente de luz entre tu corazón y el alma de quien partió. Bendice tu memoria, honra tu duelo y confía en que el amor nunca muere.